Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Archivo Natura, yo soy Bego y vamos a ver la primera de las recetas que posiblemente no te esperas que se pueden preparar con chufamís. Un zumo de tos, es decir, desintoxicante e eliminador de las toxinas que acumulamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro de agua filtrada, una manzana a ser posible verde porque es la más beneficiosa de todas las manzanas, la más antioxidante, desintoxicante que favorece el sistema inmunitario y la digestión. También una rama de apio y 3 zanahorias, aunque optativamente puedes añadir cualquier otra fruta o verdura tradicionalmente desintoxicantes como pepino, brócoli, zumo de limón o pomelo. En cuanto al proceso de elaboración, aunque te lo dejo aquí anotado, también lo vas a tener en la cajita de descripción e incluso en un documento por si te lo quieres imprimir, yo creo que lo mejor de todo es verlo, así es que vamos a ello. Una vez vertido 1 litro de agua filtrada en el recipiente de cristal, enroscamos el disco 0,5 de chufamís en el fondo del vaso filtrante y lo introducimos dentro del recipiente de vidrio. Cortamos en trozos toda la fruta y verdura y la añadimos en el interior del vaso filtrante. Batimos durante 1 minuto hacia arriba y hacia abajo con la batidora eléctrica. Removemos bien con una cuchara de madera y el último paso es presionar bien hasta el fondo con el prensador de madera. La pulpa sobrante es ideal para hacer helados muy nutritivos o para enriquecer en forma de aliños nuestras ensaladas. Y esto es todo, a disfrutarlo. Y vamos ya con la segunda de nuestras recetas, un delicioso y cremosísimo café latte. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro de agua filtrada, 30 gramos de café en grano, 30 gramos de copos de avena, 30 gramos de nueces o almendras, 3 dátiles deshuesados y 3 centímetros de canela en rama o de una vaina de vainilla. Y el procedimiento de elaboración es el mismo que para el zumo, con la única salvedad que el litro de agua filtrada que necesitamos de inicio debe estar a temperatura hirviendo o casi hirviendo. Aquí tenemos todos los ingredientes que necesitamos ya pesados. Y como tecnología 3 utensilios, nuestra chufamís, una batidora eléctrica y un cazo. Es quizás incluso más cómodo no ensuciar más y directamente en este cazo calentar el agua y ahí mismo batir. Dejo, eso sí, 5 minutos el agua dentro de mi botella flasca para que se estructure. Vas a ver que desde que me compré mi botella flasca, toda el agua que yo utilizo pasa por ella. La botella flasca estructura el agua, deforme como sale del grifo, la estructura en unos cristales hexagonales que es tal y como se encuentra en los manantiales y como la necesita nuestro organismo y de hecho lucha mucho para transformarla de esta manera. Y para ello utiliza tecnología TPS, es decir, la del silicio. Siendo este uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI, todo ello lo explico con todos los detalles en mi vídeo 11, que es el agua estructurada. Conoce el experimento que asombró a la ciencia y demostró la espiritualidad y cómo aprovecharlo tú ahora, por si quieres ir a verlo cuando termine este vídeo de las recetas. Muy bien, pues ya está casi hirviendo el agua. Apoyamos el disco 0,3 y lo enroscamos en el fondo del vaso filtrante. Si te estás preguntando qué discos son estos, tal vez es porque no has visto mi vídeo anterior donde explico que he comprado, además de la botella flasca, esta chufamís y cómo funciona para hacer leches vegetales. Introducimos el vaso filtrante dentro del agua que está prácticamente hirviendo, a unos 80 grados estará. Y ahora es el momento de introducir dentro del vaso filtrante todos los ingredientes. El café en grano, sin moler. Las nueces, otros 30 gramos. Los copos de avena, 30 gramos. 3 dátiles y 3 centímetros de canela en rama. Lo siguiente es introducir la batidora. Arriba, abajo. Y el siguiente paso es introducir el prensador de madera. Pues finalmente me paso al recipiente de la chufamís porque me parece mucho más cómodo. Mira cuánta espuma se ha formado. Todo lleno de espuma. Y con esta pulpa que nos ha sobrado, el libro de recetas da muchas sugerencias para utilizarlas, en este caso en repostería. Por ejemplo, para cocinar unas magdalenas de café.
Y mira el resultado final de café latte para tomárselo tan idealmente con una pajita, por supuesto que eco-friendly. Nada de esas de plástico enfermizas que ya han sido prohibidas en la mayoría de los países. Anda, mira qué desayuno para por las mañanas. Delicioso y sanísimo. Y vamos ya con nuestra tercera receta, que es ni más ni menos que un tofu de garbanzos. Los ingredientes que necesitamos son 900 mililitros de agua filtrada, 400 gramos de garbanzos cocidos, 1 o 2 cucharaditas de cúrcuma y 1 cucharadita de sal marina. El proceso de elaboración también es el mismo. Chufamí siempre funciona igual. Agua en el recipiente de cristal, vaso filtrante con su disco enroscado, dentro del vaso filtrante todos los ingredientes y a batir y a remover con la cuchara. Prensador de madera hasta el fondo y ya está todo listo. Muy bien, pues aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Agua, más sal, más cúrcuma, más garbanzos. Enroscamos el disco 03 en el fondo del vaso filtrante. Introducimos el vaso filtrante dentro del recipiente. Y ahora añadimos todos los ingredientes. Batimos hacia arriba y hacia abajo, cuchara de madera, prensador de madera hasta el fondo y todo listo. Ahora para esta receta específica de tofu lo que sí que hay que hacer es verter la leche conseguida en un cazo para calentarla sin parar de remover unos 5 minutos hasta que espese. En ese momento lo volcamos en un molde y cuando se encuentre a temperatura ambiente lo introducimos en el frigorífico para que se termine de formar el tofu, que ya estará listo al día siguiente. Y la pulpa en este caso la podemos aprovechar para preparar un delicioso hummus. Para ello solo habrá que añadirle zumo de limón, tahini, siendo de muy buena calidad el de Mercadona, aceite de oliva, muy importante que sea de oliva, un diente de ajo, sal marina y comino. Y esto es todo. Te dejo este documento abajo en la cajita de descripción. Simplemente vas a tener que hacer un copiar, pegar al buscador de Google del link. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún contenido, darme algún like para motivarme a seguir publicando y compartir mi canal. Muchas gracias por haberme visto y un abrazo grandísimo.